las pantallitas al costado. Claro, entonces yo tendría que hacer la presentación. Sí, Espérate. ahí se va a ver completa. Presentación en A ver. diapositiva. O con F5 directamente también funciona. Pero si no, ahí presentar desde el principio o desde desde la diapositiva actual y se hace más grande. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, ahí ya está grande. Ahí está grande. Bueno, ok. Sí. Perfecto, entonces. Perfecto. Entonces hagamos entrar a los chicos. Sí, ya lo fui admitiendo. Tenemos ahora 190 chicos. ¡Ah, la! Así que los chicos ven la diapositiva y también me ven a mí en la pantallita, ¿sí? Claro, yo ahora veo la diapositiva y lo veo a usted acá chiquitito, acá arriba, Correcto. digamos, acá al costadito. Perfecto. Bueno. Sí, lo hagamos entrar nomás los chicos entonces. Sí, sí, ahí estoy haciendo entrarlos. Ah, Ya hay algunos. una cosa. Sí. Sí. ¿Aguantan 1 hora y media los chicos? Sí, sí, sí. Hola. El otro día la clase fue de 2 horas más o menos. Oh, pobre chico. ¿Mm? Sí, ya la noche. Sí. La verdad que hay que darle un premio a los chicos estos. Y venir a estudiar contabilidad pública. ¿Mm? Que es una asignatura rarísima. Bueno, hacerlos entrar a los chicos nomás. Sí, sí, ya hay ¿Cuántos chicos hay que 190, entrar? ya hay 191. Ah, ya Ya 191 que entraron. me ven. Sí, sí, Ah, sí. entonces largamos nomás. Sí, ¿Sí? larguemos ¿Y porque quién ya está son 8:15. grabando? Listo, ok. ¿Vos Eh, estás grabando? sí, a mí el contador Moreno me dijo que directamente ya subamos las clases que tenemos grabadas, así que estas nuevas. Pero bueno, Ya la no las grabo también. grabemos. Sí, me dijo que no hacía falta. Bueno, si él dice que no hace falta, no hace falta, no te preocupes. ¿Ah? Ok, bueno, Listo, ok. Gracias, Rosario, gracias. de nada. Hola chicos, buenas noches. La verdad que les doy la bienvenida porque me imagino que debe ser muy duro para ustedes estar a esta hora viendo esta asignatura tan rara que se llama contabilidad pública y que originalmente suena a contabilidad. Y la verdad que hacer contabilidad en contabilidad pública es exclusivamente un pedacito del programa. Los que han visto el programa saben que el tema de contabilidad lo vamos a ver durante el desarrollo de la asignatura en una bolilla que tiene que ver con la contabilidad de los asuntos de Estado, de aquella contabilidad que modifica la hacienda pública. Los que ya han ido a la primera clase ya han observado que esta asignatura, contabilidad pública, es una asignatura universitaria, y recalco lo de universitaria porque no se enseña en la primaria ni secundaria,
se enseña en la universidad. Es una asignatura universitaria de la carrera de contador público y bueno, tiene que ver con que aparentemente los únicos que saben de contabilidad pública son los contadores públicos. Esta asignatura que tiene para mí un nivel de disciplina social, y esto sí me interesa aclarar por qué para mí tiene nivel de disciplina social, porque es una disciplina, es decir, toma conocimientos de otras porciones del saber y los acomoda, los ayorna de alguna forma especial y así arma un conocimiento nuevo. Entonces aquí cuando vemos en esta asignatura contabilidad pública, la verdad es que recurrimos a conocimientos de otras asignaturas que ya tenemos. A esos conocimientos de otras asignaturas los mezclamos de una forma especial, le agregamos conocimiento nuevo propio de la asignatura y así formamos lo que es contabilidad pública. Los que han ido a la primera clase saben que contabilidad pública se estudia después de finanzas públicas. En finanzas públicas es cuando se estudia a la hacienda pública. Es decir, el objeto de estudio de esa asignatura, finanzas públicas, es la hacienda pública. Acá en contabilidad pública, ya han visto en la primera clase, que la contabilidad pública, al igual que las finanzas públicas, tiene por objeto de estudio también a la finanza pública. Entonces ustedes me van a decir que en dos asignaturas estudian a la misma cosa, que es la hacienda pública. Sí, tienen razón, estudiamos a la misma cosa. Lo que pasa es que en finanza pública la estudiamos desde un punto de vista y en contabilidad pública lo estudiamos desde otro punto de vista, que son propios de la contabilidad pública. En la contabilidad pública estudiamos a la hacienda pública desde el lado de la organización, la gestión y el control. Eso ya lo han visto en la primera clase. Ahora, lo interesante de esto es que, entonces, fácilmente podemos ver que el concepto de hacienda pública deviene de las finanzas públicas. Allá es donde se inventó este concepto de hacienda pública. Acá, en la contabilidad, tomamos ese concepto de hacienda pública tal como viene de las finanzas públicas y le agregamos otro conocimiento que es mirar a esta hacienda pública. Ahora la vamos a ver desde el lado de la organización, de la gestión y el control. Entonces, en contabilidad pública vamos a estudiar a esta hacienda pública que ya la conocemos, ahora la vamos a estudiar desde el lado de la organización, la gestión y el control. A fin de estudiar esta hacienda pública vamos a ver cuáles son esas características de la hacienda pública y conociendo las características de la hacienda pública vamos a sacar fácilmente cuáles son las diferencias que hay entre la hacienda pública y la hacienda privada. Las características, ¿por qué enfatizo el tema de las características? Porque la cosa, bajo estudio, que es la hacienda pública, la cosa es en virtud de sus características. Entonces, conociendo las características de la cosa, conoceremos la cosa. Aquí vamos a ver cuáles son esas características, qué es lo que hace que una determinada hacienda puede ser pública o pueda ser privada. Esas son esas características. Aquí hay otra cosa más que vamos a ver. Aquí en esto de público y privado, vamos a tratar de ver lo que es sector público. Sector público, vamos a ver que es
un concepto que ya lo traemos no solamente de las finanzas, sino también de la economía. Acuérdense ustedes que en economía estudiamos a todo el mercado como sector público y sector privado. Acá, a ese sector público lo vamos a vincular con la hacienda pública. Y entonces, después de analizar lo que es hacienda pública y lo que es sector público, para mí vamos a llegar a la conclusión de que son la misma cosa, pero vista desde dos lugares distintos. Cuando hablamos de hacienda pública, vemos a la cosa desde la ciencia de la finanza pública. En cambio, cuando hablamos del sector público, vemos a la cosa desde la ciencia de la economía. Vamos a ver que este sector público está dividido en sector financiero y sector no financiero. Vamos a aclarar qué es cada una de las cosas. Vamos a ver acá una relación muy interesante, que es una relación entre el Estado y su hacienda. Acá lo que nos vamos a preguntar es, primero, ¿qué es el Estado? Después nos vamos a preguntar qué es la hacienda pública y después nos vamos a preguntar si es que el Estado contiene a la hacienda o la hacienda contiene al Estado. La conclusión que vamos a llegar es que el Estado contiene a la hacienda. Habiendo llegado a esa conclusión, nos damos cuenta que a cada modelo de Estado le va a corresponder un modelo de hacienda. Y también nos vamos a dar cuenta que cuando cambia el modelo de hacienda, necesariamente tiene que cambiar el modelo de Estado. Entonces vamos a concluir que hay una relación directa entre Estado y su hacienda. Entonces ahí vamos a analizar cuáles son los distintos tipos de Estado que existen y consecuentemente cuáles son los distintos tipos de hacienda que existen. Después nos vamos a preguntar cuáles son los órganos máximos de la hacienda. Después nos vamos a introducir en una palabrita nueva que es administración pública. Entonces, hasta ahora tenemos tres nombres distintos: hacienda pública, sector público, y ahora introducimos un nuevo nombre, administración pública. Entonces nos vamos a preguntar qué es la administración pública. Y después vamos a repasar algunos conceptos del derecho administrativo. Bueno, vamos a tratar de desarrollar la cosa. Acá siempre decimos que el origen de la hacienda pública se encuentra en el origen mismo de los estados. ¿Qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo acá es que cuando nace el Estado, en ese momento nace su hacienda. Veamos cuándo nace el Estado. El Estado desde la escuela, la señorita en la escuela nos decía, el Estado es la nación jurídicamente organizada. La nación es el conjunto de personas que viven en un determinado territorio y que se asocian esas personas a fin de solucionar necesidades que ellos por sí o a través del colectivo social no pueden solucionar. Entonces estas personas, reitero, que viven en un territorio y que tienen necesidades, resuelven reunirse.
para satisfacer esas necesidades que le llamamos necesidades públicas. Razón por la cual ellos mismos, aportan recursos a determinados órganos que ellos mismos conforman, a fin de que esos órganos trabajen y cumplan con esas necesidades públicas. Trabajen desarrollando lo que llamamos servicios públicos. Entonces vemos muy fácilmente, y aquí un poco, no sé si un poco o en mucho, coincidiendo con Adam Smith, vemos que el hombre se asoció por necesidad. Se asoció con otros hombres, varones y mujeres, indudablemente. El hombre se asocia a fin de cubrir necesidades. Si ese hombre no tuviera necesidades, no se asociaría. Entonces así surge la confluencia de necesidades públicas, la confluencia de intereses comunes que hacen que esos hombres se mantengan unidos a fin de satisfacer esas necesidades públicas. Entonces, ahí nace la nación, nacen esos intereses nacionales que son los que llevaron a estos hombres a asociarse. Visto esta asociación de estos hombres, luego buscan una forma jurídica, social, política, que son las constituciones, y entonces a esta nación se le agrega una constitución, es decir, una organización sociopolítica, y eso es el Estado. Entonces ahora entiendo lo que la señorita en la escuela me enseñaba y que me decía, el Estado es la nación jurídicamente organizada. Es decir, es la nación jurídicamente organizada por una constitución. Y así nace el Estado. Cuando nace ese Estado, estos ciudadanos aportan recursos de sus riquezas privadas, aportan esos recursos a ciertos órganos que ellos mismos han creado a través de su constitución, para que estos órganos produzcan servicios públicos que satisfagan esas necesidades públicas. Cuando se produce ese aporte de recursos, esa aparición de los órganos en este sustento territorial bajo los intereses de sus habitantes, ahí es donde nace la hacienda pública. Muchos autores han tratado de definir lo que es la hacienda pública. Nosotros en la cátedra seguimos a un viejo autor, Valletto. Valletto dice que la hacienda pública es la coordinación económica activa. Es decir, es una coordinación entre las personas y los
órganos creados por esas personas, y esa coordinación es de tipo económica. Es decir, está viendo a la hacienda pública desde el lado de la economía. Y dice que esa coordinación económica es activa. ¿Por qué es activa? Y porque se mueve permanentemente, porque cambia de forma, porque cambia de color, porque las necesidades cambian, las necesidades públicas cambian, los habitantes cambian de opinión. Entonces, reitero, según Valletto, es la coordinación económica activa creada por los habitantes de un determinado lugar con el fin de satisfacer necesidades comunes a las que aquellos no podrían proveer individualmente. Y por ello aportan medios tomados de la riqueza privada. Leyendo esta definición, aquí es muy fácil ver cuáles son los elementos que componen esta hacienda pública. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues son los habitantes de un determinado lugar, es decir, los habitantes de un determinado territorio. Si este elemento cambia, cambia la hacienda pública. Es fácil visualizar que la hacienda pública para un puñado de habitantes de un determinado lugar será distinta a la hacienda pública de millones de habitantes de ese determinado lugar. Es decir, cuando cambia la cantidad de habitantes, cambiará la hacienda pública. A lo mejor también cuando cambia el lugar, cambiará la hacienda pública. ¿Cuál es el lugar? Es el sustento territorial. Aunque ustedes no crean, hay varios ejemplos de cambios del sustento territorial. Imagínense la provincia de Salta, cuando nació la provincia de Salta, no sé cuántos municipios eran, pero después se fueron creando determinados municipios y hasta hace pocos años se siguen agregando municipios. Hoy son 60 municipios. Es decir, que van apareciendo territorios nuevos. Cuando van apareciendo territorios nuevos con esos habitantes nuevos del territorio, indudablemente que tiene que nacer su hacienda. Entonces, este es un elemento, los habitantes de un determinado lugar. Es decir, la verdad que son dos elementos, los habitantes y el sustento territorial. Estos habitantes en ese sustento territorial se unen para satisfacer necesidades públicas. Cuando cambian esas necesidades públicas, indudablemente tendrá que cambiar la hacienda. Imagínense ustedes una hacienda cuando se creó el país, las necesidades públicas eran muy elementales. Eran necesidades de defensa exterior, de orden interno, necesidades de justicia, necesidades de legislación y muy pocas otras necesidades. Luego, la gente va teniendo mayor cantidad de necesidades públicas, porque las necesidades públicas, por definición, son infinitas. Cuando uno satisface una necesidad, automáticamente nace otra necesidad. Supónganse, acuérdense, cuando nació el país no teníamos agua corriente, teníamos que ir a sacar el agua de los pozos. Luego, un buen día,
Urquiza viaja a Europa y ve que en los palacios en Europa uno abría una canilla y salía agua. Y entonces vuelve a Argentina y dice, si ellos tienen, ¿por qué nosotros no? Y entonces aparece una necesidad pública nueva. Después aparece una necesidad pública que es tener luz. Después aparece una necesidad pública que es tener salud pública. Aparece una necesidad pública que es tener educación pública. Entonces, indudablemente, que esas necesidades públicas son siempre crecientes. Si esas necesidades públicas son siempre crecientes, a fin de hacer frente a esas necesidades públicas, también tendrán que aportar sus recursos de sus riquezas privadas esos habitantes. Porque si no hay recursos, es imposible prestar el servicio público en función de las necesidades públicas que reclame la gente. Entonces, reitero, del análisis de la definición, podemos sacar cuáles son sus elementos. Los elementos de la hacienda son los habitantes de un determinado territorio, las necesidades públicas a satisfacer, los recursos de riquezas privadas que tienen que aportar y los órganos, que son los que producen esa coordinación económica. Vemos entonces que las personas reclaman necesidades públicas. ¿Cuáles son las necesidades públicas? De finanzas públicas nosotros sabemos que las necesidades del hombre son necesidades de carácter privado, necesidades de carácter colectivo y necesidades públicas. Las necesidades de carácter privado el hombre las tiene que satisfacer por sí. Para eso no necesitamos al Estado. Casualmente porque son necesidades privadas. Las necesidades colectivas las debe satisfacer el colectivo social. Ahora, cuando el hombre por sí o a través del colectivo social no puede satisfacer esas necesidades, ahí es donde nacen esas necesidades públicas que son las que justifican el nacimiento del Estado. Entonces yo creo que el Estado está para satisfacer las necesidades públicas. Las necesidades públicas reclamadas por las personas. Ahora, también sé que esas personas que reclaman necesidades públicas tienen que aportar los medios o los recursos para hacer frente a esas necesidades públicas. ¿Quiénes son los órganos? Los órganos son el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Son los tres poderes que en su conjunto componen el poder que es uno. Entonces yo veo que los órganos son una herramienta para proveer los servicios públicos, para hacer posible la satisfacción de las necesidades públicas.
Ahora me voy a referir al concepto de que la hacienda pública es distinta de la hacienda privada. Reitero, en la hacienda pública son los habitantes de un determinado territorio que se reúnen, señalan sus necesidades públicas, aportan los recursos públicos a los órganos para que estos órganos presten los servicios públicos que satisfacen esas necesidades públicas. Eso es la hacienda pública. La hacienda privada es otra cosa. La hacienda privada es, cada uno de nosotros somos una hacienda privada. Cualquier tipo de asociación que podamos formar nosotros es una hacienda privada. ¿Cómo hacemos nosotros para distinguir lo que es hacienda pública de lo que es hacienda privada? Porque yo aquí estoy sosteniendo que la hacienda pública es distinta de la hacienda privada. Y digo que son distintas porque sus esencias son distintas, porque sus características son distintas, porque sus funciones son distintas. Voy a tratar de probar lo que acabo de decir, que la hacienda pública y la hacienda privada son distintas porque sus esencias son distintas. ¿Cuáles son las esencias de la cosa? La esencia de la cosa es aquello que hace que la cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Eso es la esencia de la cosa. Y la cosa se define en virtud de sus características. Es decir, que yo analizando las características de la hacienda privada y de la hacienda pública, puedo determinar que ellas son distintas. Vamos a analizar a la hacienda privada y la hacienda pública desde el lado de su duración, es decir, desde una de sus características, la duración. Los estados, hemos dicho que contiene a su hacienda. Cuando nace el estado, nace su hacienda. Teóricamente, cuando nace el estado, se presume que es para siempre. Y entonces que la existencia del Estado es perdurable, va a perdurar en el tiempo, razón por la cual su hacienda pública va a perdurar en el tiempo. Aclaro el concepto, he dicho, teóricamente supongo que la existencia del Estado es para siempre, perdurable. La verdad es que yo creo que nada es para siempre. Tampoco los estados son para siempre. Tenemos ejemplos. El caso de la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, que en un determinado momento, en el 89, explosiona y se transforma en muchos estados de territorios distintos y de soberanías distintas. También puede pasar al revés, de que dos estados se unan y que conformen otro
que sea igual a la suma de los dos. Pero bueno, esos son casos excepcionales, razón por la cual vamos a aceptar que en general la hacienda pública es perdurable. Mientras que la hacienda privada, que nace también por la asociación de determinadas personas, es por tiempo determinado. Es decir, una dura para siempre y la otra no. Esto es fácil de ver, porque el hombre, por definición, tiene un plazo de vida, no vive para siempre. Cualquier asociación, cualquier sociedad que ustedes conformen, va a durar el tiempo que ustedes resuelvan. Y cuando desaparezca ese afecto societatis, desaparecerá la sociedad, la asociación que han creado y por lo tanto desaparecerá su hacienda. Entonces, desde el lado de su duración, es fácil ver cuál es hacienda privada y cuál es hacienda pública. Desde el lado de la voluntariedad de la asociación, en la hacienda privada, indudablemente, que la posibilidad de asociarse o no es voluntaria. Si uno quiere, se asocia. Si uno quiere, no se asocia. O si uno quiere, rompe la asociación y se disocia. Entonces, claramente voluntaria. En la hacienda pública, esa asociación de las personas que viven en un determinado sustento territorial no es voluntaria, es coactiva, es obligatoria. Siempre digo que el hecho de nacer en un determinado territorio me hace pertenecer. Si yo he nacido en Salta, soy salteño. Por más que quiera ser jujeño, no, soy salteño. Entonces, aquí no hay una voluntariedad, sino que la asociación es coactiva. Ahora, esa coacción hace que esta persona pueda reclamar a su hacienda la satisfacción de sus necesidades públicas y también deba aportar los recursos públicos en función de las necesidades públicas que reclaman. Ustedes me van a decir que mucha gente no tiene los recursos como para aportar en función de las necesidades públicas. Bueno, se lo subsidiará, pero alguien tendrá que aportar por él, porque esto es una asociación de personas que se han reunido desde un principio con una idea de solidaridad, porque si no, no podría existir el Estado. Si se rompe la solidaridad entre sus habitantes, se rompe el Estado.
Otra característica interesante es por su condición. Nosotros decimos que por su condición las haciendas pueden ser dependientes o independientes. Esto es interesante porque esto tiene que ver con el poder. Y el poder en el Estado reside en tres patas, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que en su conjunto constituyen el poder. Ese equilibrio de pesos y contrapesos de que hablaba Alberdi allá cuando escribe las bases y que después da origen a la Constitución Nacional, ese equilibrio de poderes hace que exista una dependencia entre los tres poderes. Porque cada uno de esos poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, tienen funciones que cumplir. Eso es lo que hace a la existencia del órgano, el cumplimiento de sus funciones. Cuando el órgano deja de cumplir las funciones para el cual fue creado, ese órgano desaparece. Entonces, lo interesante acá es que tienen que existir esos órganos y que tienen que cumplir sus funciones. El ejecutivo tiene que hacer de ejecutivo, el legislativo tiene que hacer de legislativo, el judicial tiene que hacer de judicial. Todo este esquema depende de este equilibrio entre los tres poderes. Y esto me hace decir, o me hace preguntar, ¿cuál de esos tres poderes es más importante que cuál? Ninguno es más importante que ninguno si tienen funciones distintas. Si tienen funciones distintas no son comparables. Y si no son comparables no puedo decir quién es más importante que el otro. Acá lo importante es que cada uno cumpla con la función para la cual fue creado. Esto en la hacienda pública. Ahora, en la hacienda privada, la cosa es distinta. Hay haciendas privadas que pueden ser dependientes y otras pueden ser independientes. Supónganse que nos asociamos dos personas, constituimos cualquier tipo de sociedad y nos dedicamos a alguna actividad, uno conoce la actividad y el otro no tiene ni idea, solamente aporta el capital. Y dependeremos del que sabe. O a lo mejor los dos saben, o a lo mejor ninguno sabe. Entonces en la hacienda privada pueden haber haciendas dependientes y otras haciendas independientes. En cambio, en la pública son siempre dependientes porque dependen del equilibrio de los órganos. Cuando ese equilibrio se rompe el Estado. Y en estados como Argentina, que hemos adoptado el sistema de gobierno republicano, cuando uno de los tres poderes falla, se rompe el equilibrio de la república. Roto el equilibrio de la república, a la larga se rompe el Estado. Otra característica interesante de ver es por el fin que se persigue. Las haciendas privadas, se suele decir, que persiguen el lucro.
En cambio, las públicas se suele decir que persiguen el bien común. Yo, la verdad es que este concepto de lucro en la hacienda privada no creo que sea tan así, porque hoy hay haciendas privadas que actúan subsidiariamente con el Estado y aportan soluciones en favor del bien común. Tal el caso de todas las ONG. Todos los países más desarrollados socialmente del mundo, este sector privado es siempre más grande que el sector público y no obstante que el sector privado aparentemente lo único que persigue es el lucro, indudablemente que tiene que coadyuvar también al bien común, porque si persigue exclusivamente el lucro, ¿quién le va a comprar la producción que produce? Entonces, en la hacienda privada se dice que es una hacienda de producción, porque produce bienes y servicios que ponen en el mercado. En cambio, en la hacienda pública dicen, un viejísimo concepto, que es una hacienda de erogación, porque se supone que el Estado solamente existe para gastar a fin de satisfacer las necesidades públicas. Es un viejo concepto y en mi opinión ya tiene que cambiar, y lo que tiene que cambiar es que tenemos que aceptar que la hacienda pública también es de producción. Lo que pasa es que la hacienda pública produce bienes y servicios públicos, mientras que la hacienda privada produce bienes y servicios que coloca en el mercado a un precio. Contador, Sí, hay una consulta de un alumno, Federico López, que pregunta, ¿una organización sin fines de lucro es hacienda privada? sí, sí, correcto. Una asociación sin fines de lucro es lo que llamamos ONG, ¿sí? Más precisamente llamamos tercer sector. Originalmente en la economía hablábamos de sector privado y sector público. Así nació la economía. Luego, a medida que se fue desarrollando la economía y se fue socializando la economía, aparece un tercer sector, que son estas asociaciones sin fines de lucro, que son haciendas privadas, pero que desarrollan actividades que hacen que el Estado sea más Estado. Y entonces, al fin y al cabo, estas haciendas privadas coadyuvan a la satisfacción de necesidades públicas. Así que tiene razón el alumno cuando él dice que las asociaciones sin fin de lucro son haciendas privadas, ¿sí? Son haciendas privadas con fines que coadyuvan a la prestación de servicios públicos que satisfacen las necesidades públicas. Él tiene razón. Así es. Ok, muchas gracias. No hay más consultas. Ok, gracias. Seguimos por sus características. Aquí vamos a ver
la estructura. La estructura de la hacienda pública esto lo hemos visto, es en organización y administración, son los raviolcitos, son los cuadraditos estos que hacemos cuando diseñamos las estructuras del Estado o de alguna hacienda privada. En la hacienda privada, clarísimamente, la estructura es divisa. ¿Por qué digo clarísimo? Porque la hacienda pública de cada una de las personas las puede destinar una parte a asociarse y formar una empresa A, otra parte a formar una empresa B, otra parte a formar una empresa C, otra parte se la deja para él. Indudablemente que es divisa, se puede dividir, se puede afectar desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de los fines o el punto de vista de los objetivos, se puede afectar en forma divisa. En cambio, la hacienda pública, en su conjunto, puede ser mixta. Es decir, parte no se puede afectar sino a prestar servicios públicos esenciales que hacen a la razón de ser del Estado. Y otra parte se puede orientar a la prestación de servicios públicos que podrían competir con el sector privado. Entonces, puede ser mixta la hacienda pública. Tan puede ser mixta que la hacienda pública, ya vamos a ver después, cuando hagamos la estructura de ese complejo hacendal, vamos a ver que tiene una hacienda central, que es la que presta los servicios públicos esenciales, y tiene una hacienda descentralizada, es decir, crea porciones con destino específico. Entonces, tiene una organización central y una organización descentralizada. Entonces, eso hace que esta hacienda pública pueda ser mixta. En algunos estados es exclusivamente administración central, en otros estados será administración central más descentralizados. En cambio, la hacienda privada, evidentemente que es divisa. Acá en este cuadrito vamos a hablar de el complejo hacendal. Acordémonos que la hacienda pública es la coordinación económica activa creada por los habitantes de un determinado territorio que exteriorizan sus necesidades públicas, que aportan sus recursos públicos a los órganos para que estos órganos satisfagan esas necesidades públicas. Entonces el Estado, a fin de hacer todo eso, se organiza su estructura. Y entonces vemos que esta hacienda pública tiene cierto formato. Este formato de la hacienda pública es el contenido en el sector público. Y el sector privado contendrá su hacienda privada. Entonces, el sector público más el sector privado
compondrán todo el mercado. Entonces, ese mercado está compuesto por sector público más sector privado, es decir, por hacienda pública y por hacienda privada. La hacienda pública está conformada por la administración pública, las empresas públicas, por otros. Y después vean ustedes que hablamos de una cosa muy rara, que son paraestatales, que si ustedes ven en el gráfico, es un sector que está montado parte en el sector público y parte en el sector privado. Algunos les llaman haciendas conexas. Estas haciendas paraestatales parecen estatales, pero no son. Se caracterizan porque la hacienda es privada, pero sus fines coadyuvan a que el Estado sea más Estado. Este es el famoso tercer sector. Vamos a ver después distintos modelos de Estado en los que hay estados que tienen un sector público inmenso, muy grande, con un sector privado muy chico. Habrán otros estados que tienen un sector público muy chico y un sector privado muy grande. Y habrán otros estados que tendrán este tercer sector, que es el de las paraestatales, cada vez más importante. Ahí, en esos modelos de Estado socialmente desarrollados, vemos cómo trabajan en forma conjunta el sector privado y el sector público. Por eso es que a este tercer sector es que algunos le llaman haciendas conexas. Bueno, volvamos. El sector público entonces está compuesto por administración pública, empresas públicas, por otros, y ayudado siempre por las paraestatales, o las ONG, o como me dice el alumno, asociaciones sin fines de lucro. La administración pública, a su vez, está compuesta por una administración central, que son los tres poderes, que es lo que le llamamos el núcleo erogativo. Su función es exclusivamente gastar a fin de satisfacer las necesidades públicas. Las necesidades públicas esenciales, las primeras necesidades públicas. Cuando el Estado fue creciendo, aparecieron nuevas necesidades públicas, aparecieron necesidades, la gente pide agua corriente, la gente pide gas, ¿cómo se llama? Gas que viene por tubo, que viene por las veredas, gas natural, pide comunicaciones, pide electricidad, y entonces así comienzan a nacer estos organismos descentralizados. Es decir, el Estado crea una porcioncita de su hacienda para hacer ciertas cosas. Después el Estado sigue desarrollándose
Y a estas porciones de hacienda pública que separa, les da un formato jurídico distinto. Y así aparecen las sociedades del Estado, las empresas del Estado, las sociedades con participación estatal mayoritaria, aparecen sociedades de economía mixta, aparecen distintos tipos de sociedades con participación estatal mayoritaria. Es decir, sociedades en las que o el capital o la decisión mayoritariamente está en manos del Estado. Es lo que en general llamamos empresa pública. Entonces, género empresa pública, especie, sociedad del Estado, empresa del Estado, sociedad de participación estatal mayoritaria, sociedad de economía mixta y distintos tipos de sociedades estatales en las que la participación del capital o la decisión mayoritaria está en manos del Estado. Luego aparecen otros, que es el caso de los fondos fiduciarios, porque el caso de los fondos fiduciarios nosotros los relacionamos fácilmente con el sector privado, pero acordémonos que el Estado también puede conformar sus propios fondos fiduciarios. Ya vamos a ver el caso de los fondos fiduciarios, pero estos fondos fiduciarios a los cuales nos estamos refiriendo son fondos fiduciarios creados por el Estado. Creados por el Estado. No es una inversión que el Estado hace en un fondo fiduciario particular para ganar por valuación o por inversión. También tenemos los entes interestaduales, eso es muy fácil de entender, son entes entre estados. En el caso el túnel subfluvial de dos provincias. Hay muchísimos, Yacyretá-Pipé es entre dos estados nacionales. Luego tenemos los entes excluidos según el artículo 8, inciso C de la ley 24.156. Eso yo preferiría que lo miremos cuando miremos la ley 24.156, que en su artículo 8 define lo que es el sector público. Las paraestatales, reitero, están montadas una parte en el sector público, otra parte en el sector privado, porque su hacienda es privada con fines concurrentes a los fines del Estado. El profesor Collazo hace una clasificación de este sector de paraestatales, y él dice que hay distintos tipos de paraestatales. Él dice, unos pueden ser paraestatales, esas haciendas privadas, pueden ser paraestatales por tutela o por administración del Estado, y pone como ejemplo las cajas de previsión social. ¿Qué nos está diciendo el profesor Collazo con esto? Todos aquellos que trabajan en relación de dependencia saben que una partecita de su sueldo, el trabajador, el patrón, les retiene y lo deposita en una cajita. También el patrón, por solidaridad con el empleado, pone su riqueza personal o aportes en esa misma cajita. Entonces, gracias a que el trabajador trabaja en relación de dependencia y el patrón le paga los sueldos y los aportes y retenciones, es que estas cajas de previsión social van guardando toda esa plata
para que algún día, cuando ese trabajador hoy activo se transforme en pasivo jubilado, desde esa caja se le pague la jubilación. Entonces la pregunta es, la Hacienda, Caja de Previsión Social o institutos de seguridad social, ¿son privados o son públicas? ¿De quién es la Hacienda? ¿Del trabajador o del Estado? Yo creo que es del trabajador, pero tiene una tutela y administración del Estado. Razón por la cual estas cajas de previsión social, como son haciendas privadas, se transforman por esta tutela o administración del Estado en paraestatales. Ahora, sigo insistiendo, si es una hacienda privada, el Estado, el administrador de los asuntos de Estado, concretamente Poder Ejecutivo, ¿puede echarle mano a esa plata que es privada? Y no estoy tan seguro. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina la definición del sector público lo hace la ley 24.156. Y la ley 24.156, cuando define el sector público, incluye a los institutos de seguridad social. Al incluirlos dentro del sector público, quedan bajo la administración del Estado y el Estado puede echarle mano a las disponibilidades de estas cajas de previsión social. Entonces, son paraestatales que coadyuvan a los fines del Estado. Después hay otras paraestatales que nacen por derecho de asociación, otras por la concesión de servicios públicos. Esta es interesante, porque el solo hecho de ser una empresa concesionada, una hacienda privada que se hace cargo de la concesión de servicios públicos, automáticamente se transforma en paraestatal. También puede ser paraestatal una hacienda privada que el Estado le otorgó algún tipo de privilegio, garantías, subsidios, etc. Es decir, vemos que es bastante complejo el mundo este de las paraestatales, pero, insisto, el mundo socialmente desarrollado está cada vez más influido por este tercer sector, es decir, es la hacienda privada que se pone al lado del Estado y trabaja para que el Estado sea más Estado. Bueno, y el sector privado, indudablemente, que es la otra cara y que tiene que ver con satisfacer el interés privado en lugar del interés público, como es el sector público. Entonces, la hacienda privada es el núcleo erogativo, los tres poderes, tiene unidad de mando y dirección, atiende a la prestación de los servicios en forma directa. ¿Por qué? Porque presta los servicios públicos esenciales. Luego, cuando aparecen otras necesidades públicas
nuevas, que yo creo que también son esenciales ya en este mundo nuevo, ¿sí? Pero que el Estado ha visto la necesidad de separar parte de su hacienda y crear algún tipo de hacienda especial. Esto hace nacer las haciendas descentralizadas, es decir, le saca un pedacito a la hacienda central y conforma una descentralizada. Estas descentralizadas indudablemente nacen por aplicación del principio de división y especialización del trabajo. En Salta es el caso del IPB y Vialidad. Luego las empresas públicas, ya he dicho, es una definición genérica que incluye a distintos tipos de asociaciones. Y las paraestatales, ya lo he dicho también, son haciendas privadas que prestan servicios concurrentes a los fines del Estado. Acá, en esta transparencia, lo que pretendo es preguntarme... Contador, sí. Sí, antes de que señorita, sí. prosiga, hay una Sí. pregunta, ¿el IPS qué es? O sea, ¿qué formaría? Claro. El IPS es el prestador de salud. ¿Sí? Sí, A ese sí, IPS sí. nos estamos refiriendo. Bueno. Para mí es una empresa pública en un formato especial porque es una descentralizada que no consolida. Pero eso lo van a tener que analizar en clases prácticas, ¿sí? Pero la respuesta es esa. Tiene su propio presupuesto y es tratado como empresa pública que no consolida. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Acá, en esta transparencia, lo que trato de preguntarme es ¿cuál es la forma correcta o cuál es la mejor forma de administración del Estado? ¿En forma centralizada o descentralizada? Y en su caso, las descentralizadas, ¿hay una sola forma de descentralización o hay varias formas de descentralización? Cuando hemos visto el cuadrito, hemos dicho que habían las descentralizadas, caso IPB y Vialidad, que consolidan, y un alumno me preguntó por el IPS, Salud, que es una descentralizada que no consolida. Entonces, es claro que la organización la tiene que resolver el mismo administrador, el Poder Ejecutivo, que es el administrador. Él es el que mantiene una administración central a fin de satisfacer las necesidades públicas esenciales. Acá el Poder Ejecutivo deberá ver cuáles son las necesidades públicas esenciales o no. Y a lo mejor crear algún tipo de descentralizada o que consolide o que no consolide. Esto sería interesante que lo vean ustedes en la práctica, porque hoy nos preguntamos nosotros, estas descentralizadas aparentemente no prestan los servicios públicos esenciales, sino los nuevos servicios públicos o las nuevas necesidades públicas. El IPS Salud teóricamente está para prestar el servicio de salud a sus afiliados.
¿Es esencial o no es esencial? Es decir, la salud como salud en general, para mí, es esencial. Pero el IPS, la porción de salud que se presta exclusivamente a los afiliados del IPS, ¿es esencial o no es esencial? ¿O debería ser paraestatal o la parte de la salud de la gente, de los empleados en relación de dependencia que aportan para su obra social, que es el IPS? ¿Quién debería administrarla? ¿Los mismos afiliados? ¿El Estado? Y hay distintos tipos de asociaciones. Esto dependerá de cuál es la visión que tenga el Ejecutivo, cómo es que lo tenga que administrar. Es interesante ver los servicios de salud en distintos países. ¿Todos los países tienen el mismo servicio de salud? Nosotros acá en Argentina tenemos servicios de salud prestados por los distintos gremios. Tenemos servicios de salud prestados por las distintas provincias a sus empleados públicos. Tenemos servicios de salud prestados por nación a quienes no tienen otro servicio de salud que lo supla. No sé. Es el modelo argentino. Hay otros países que, públicos y privados, aportan a un solo servicio de salud y entonces se acaban las obras sociales gremiales, se acaban las obras sociales provinciales y desde una gran obra social se presta el servicio público a todos. No sé, acá existe un PAMI que le presta un servicio de salud a los pasivos. Entonces, acá es complejo el tema del servicio de salud. Es interesante analizar el servicio de salud. Y lo mismo que pasa con el servicio público de jubilaciones. La jubilación debe ser a través de las cajas de jubilaciones, este modelo paraestatal raro que tenemos en Argentina, que está administrado por el Estado, o deberíamos privatizarlo como era antes a través de la FJP, no sé, son distintos modelos de administración, cada uno tendrá su ventaja, cada uno tendrá su desventaja, no sé. Cada modelo de estructura de sector público dependerá del modelo de Estado que se adopte en determinada época. Eso es lo que pretendo con esta diapositiva, que vean que todos los estados, no es que todos los estados tienen la misma estructura. Cada estado elige su propia estructura. Y estoy hablando de cada estado-nación, cada estado-provincia, cada estado-municipio, ¿sí? Porque servicio de salud, por ejemplo, puede ser prestado por municipio en forma directa a sus habitantes, ¿y por qué no? No sé. Es cuestión de que los habitantes de ese municipio aporten para ese servicio de salud tan especial que se quiere. ¿Sí? Entonces, es interesante ver que el modelo de Estado condiciona al modelo de hacienda pública. Y también el modelo de hacienda pública condiciona el modelo de Estado. Los que han visto el caso de la salud en Estados Unidos se habrán dado cuenta que el caso de la salud en la época de Obama no era el mismo caso de
la salud en el momento de Trump y no es indudablemente el mismo modelo de salud que hay en la época actual de Joe Biden. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No sé. No sé. Contador, Sí, señorita. una alumna hizo una pregunta, ¿a qué se refiere cuando habla de organismos descentralizados que consolidan y que no consolidan, bueno, presupuesto? Perfecto. Muy linda pregunta. Muy linda pregunta. Las que consolidan son IPB y es decir, vivienda y vialidad. A ver, vamos a volver al cuadrito. Aquí está. Ahí tenemos administración pública conformado por administración central y organismos descentralizados que consolidan. Es decir, que sumados a administración central componen la administración pública. Esos son los que consolidan. Los que no consolidan son todas las empresas públicas, que también tienen su presupuestito. A mí el alumno me dirá, bueno, pero el presupuesto es general porque suma a todo el sector público. Sí, tiene razón. A la larga, sumariza en el sector público. Es decir, tanto los que consolidan como los que no consolidan, en Salta, están incluidos en el presupuesto general. Tanto el uno como el otro. Pero el uno, los descentralizados que sí consolidan, se suman a la administración central y componen la administración pública. Cuando uno mira el presupuesto, dice presupuesto de la administración central más presupuesto de los organismos descentralizados, total. Y eso me da el total de administración pública. A ese total de administración pública le tendré que sumar todos los distintos presupuestos de las empresas públicas, que en Salta deben ser como 15, y ahí me dará el total del presupuesto general. Esa es la idea de los que consolidan dentro de la administración pública o no consolidan dentro de la administración pública. Ese es un hermoso tema para verlo en clases prácticas, ¿sí? Pero esa es la idea. Sí, Los hay que todo un trabajo consolidan para práctico de eso. constituir la administración pública o no. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias. Y no hay más consultas, ya después cuando Bueno, empiezan a ver presupuesto en la parte práctica, ven todo el tema este también. correcto. Correcto. Sí, esto de la centralización o descentralización no es que los descentralizados, tanto los que consolidan como los que no consolidan, se van a manejar en forma independiente porque son descentralizados. No. Todos, por un principio de unidad de mando, por un principio de unidad de dirección, todos centralizan en el poder político, poder judicial, poder ejecutivo. Entonces hay una especie de centralización administrativa independientemente de esto que nosotros decimos que consolida o que no consolida. Eso lo van a ver claramente en clases prácticas. ¿Sí? De todas maneras, voy a tratar de ponerles este Power a disposición, no sé cómo haremos
Ya conversaré en la cátedra. Sí, si me lo lo podemos pasa por subir al mail y ya Moodle, lo no subo a sé. la plataforma en todo caso. Ok. Listo, gracias. No, de nada. Hemos venido hablando de las descentralizadas, que consolidan, que no consolidan. Bien. ¿Cuáles son las características de esas descentralizadas, tanto de la una como de la otra? Recordémonos que las características es lo que hace a la cosa, porque la cosa es lo que es en virtud de sus características. Las descentralizadas tienen patrimonio de afectación propio. Léase bien, patrimonio de afectación. No es que esa descentralizada, como el patrimonio de ella, va a hacer lo que quiera. No. Es porción de hacienda pública que se separó y se le dio a esa descentralizada, para que esa descentralizada lo administre como propio. Se autoadministran. Es decir, estas descentralizadas, a través de sus directorios, a través de sus autoridades máximas, se autoadministran, es decir, administran ese patrimonio. Pero ojo, no es que al decir se autoadministran, van a tomar las decisiones fuera de los lineamientos políticos del Poder Ejecutivo. Tienen funciones y o fines propios. Sí, la fabricadora de agua, que se llama Salta, Agua de Salta, tiene la función o el fin de fabricar agua y distribuir el agua. El teleférico tiene la función o el fin de llevar los carritos hasta el Cerro San Bernardo. ¿Cómo se llama? El tomógrafo, la tomografía computada, todos. Cada uno de los descentralizados que consolidan o que no consolidan tienen funciones y fines propios. ¿Cómo hago yo para saber cuáles son las funciones y fines propios? Tengo que leer indudablemente la norma de la creación de ese descentralizado. Cuentan con recursos propios. Y aquí dice, cuentan o han contado al momento de su creación con recursos propios. Entonces, cuentan con recursos propios. ¿Para qué? Con esos recursos propios puedan cumplir los fines que les son propios. Es decir, con estos recursos propios van a prestar los servicios públicos que les son propios. Las descentralizadas son creadas por ley, esto es por constitución. Antes de la constitución del 98 podían ser creadas por decreto. Sus autoridades máximas las designa el Ejecutivo. Y esto es básico. Si es porción de hacienda pública y el responsable máximo de la hacienda pública, de la administración de la hacienda pública, es el Poder Ejecutivo, es básico que las autoridades máximas las designa el Poder Ejecutivo. Ahora, el personal no jerárquico sí es designado por ellas mismas. Esto es así, pero indudablemente siguiendo los lineamientos del Ejecutivo. Porque si el Ejecutivo dice, por una cuestión de que los recursos son pocos, no vamos a incorporar más personal,
y esta decisión que tomamos alcanza a los descentralizados, y me parece que el personal no jerárquico también, si bien puede ser designado por la autoridad máxima del descentralizado, el descentralizado tendrá que cumplir con las instrucciones políticas del responsable de la administración, que es el Ejecutivo. Esto de la división de las haciendas descentralizadas en erogación o producción es un viejo concepto que ya no sé si es tan válido. Antes decíamos que las haciendas descentralizadas podían ser de erogación o de producción, y decíamos que lo que definía si eran de erogación o producción era el tipo de servicios que prestaban, y entonces vinculábamos la derogación con la producción de servicios indivisibles, mientras que la de producción las vinculábamos a la producción de servicios divisibles. Entonces, dentro de las haciendas de erogación ponemos las universidades nacionales, mientras que en las de producción, como son divisibles, ponemos el caso de la producción de agua, luz, teléfono, acero, etcétera. Pero reitero, todo esto depende del modelo que se adopte en cada estado. Para mí, esta definición de erogación y producción ya es vieja. Hoy me gusta decir que todas son de producción de servicios públicos. Y no entro en el tema de dividir si los servicios públicos son divisibles o indivisibles, porque es bastante complejo el tema. Después hay una vieja diferencia entre lo que son las descentralizadas y lo que son las desconcentradas. Esto es para analizar el tema este de la descentralización y desconcentración. Deberíamos recurrir a los conocimientos que tenemos del derecho administrativo, porque acordémonos que la contabilidad pública es una disciplina, por lo tanto toma los conocimientos de otros campos del saber. En este caso estamos tomando los conocimientos que tenemos del derecho administrativo y lo estamos trayendo acá. Y evidentemente que la descentralización es distinta de la desconcentración. Aquí en este transparencia más o menos les aporto alguna guía, pero la verdad es que deberían recurrir a los conocimientos que tienen del derecho administrativo, y particularmente deberían recurrir a la ley de procedimientos administrativos en Salta, los que quieran saber qué es lo que es la descentralización y desconcentración en Salta, o la ley de derecho administrativo, la ley de procedimiento administrativo en Nación, los que quieran referirse a Nación. Bueno, las características desconcentradas, esto también está en la ley y en, como se llama, en la parte práctica lo van a ver bien. Este gráfico me parece de lo más ilustrativo. La descentralizada está creada por la autoridad máxima
y está fuera de lo que es la administración central. Consolida o no consolida, pero está fuera de lo que es administración central. En cambio, la desconcentrada está dentro de la administración central. Es una porción de Hacienda que se separa, pero se la separa administrativamente y se la deja adentro de la administración central, y a esa porción se le da tareas especialísimas. Y entonces eso hace a esa hacienda desconcentrada. Y en este gráfico lo que vemos claramente es que la hacienda Contador, pública está dentro del Estado. Sí, señorita. antes de que siga Sí, avanzando, la Dirección General de sí, Rentas sería un organismo desconcentrado. sí, sí, porque está dentro de la administración central y tiene funciones especialísimas que se lo da el Código Fiscal. ¿Sí? Perfecto, muchas ¿Tenés gracias. razón? Nada. Este cuadrito es bastante obvio que la hacienda pública está dentro del Estado. Razón por la cual, si se modifica el Estado, se modifica su hacienda pública. Y si se modifica la hacienda pública, se modifica el Estado. Entonces, hay una dependencia mutua entre el uno y el otro, pero la subordinación de la hacienda pública hacia su Estado es evidente, y la hacienda pública para mí es instrumental al Estado. Entonces, cada modelo de Estado como instrumento define el modelo de hacienda que le será útil en tal o cual momento de su vida de Estado. A nivel mundial, entonces, cuando uno vincula los distintos modelos de Estado con los modelos de hacienda que le pertenecen, podría ver una línea, podríamos poner en un extremo el Estado liberal a ultranza y el Estado socialista a ultranza. Al medio hay distintos colores de Estado. Yo acepto que esto de poner en un extremo al Estado liberal a ultranza y en el otro extremo al socialista a ultranza es un poco exagerado, porque no existen los modelos puros. Los que me pueden decir que Rusia, China, Cuba son modelos socialistas a ultranza, yo no estoy tan seguro, porque siempre tienen algo de liberalismo. Últimamente, bueno, ya de hace varios años que hablamos de Venezuela, no sé si es socialista ultranza, porque si fuera socialista ultranza, no estaría tan preocupado de vender su petróleo en el mercado mundial del petróleo.
Entonces, no existen modelos puros. Entonces, así como no existen modelos puros de Estado, no existirán modelos permanentes de hacienda pública. Lo que sí me doy cuenta de que la hacienda pública es un instrumento del Estado. Hay un grafiquito que presenta siempre el contador Moreno sobre este tema. A ver si que lo puedo encontrar acá. Aquí está. ¿Se lo ve al gráfico? No, se está viendo el mismo PowerPoint que usted tenía recién. A ver, lo voy a cerrar. Ahora debería volver a compartir pantalla, pero con y seleccionar el otro cuadrito. Mm. Bueno, aquí tenemos uno. Ahí está, Bueno, ahí sí se ve. en este, que no es el del contador Moreno, sino de la contadora de Trejo, a ver, me gustaría verlo más al del contador Moreno. El del contador. Me parece que está subido igual en las filminas que están en la plataforma. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí se ve? Sí, 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 se ve. Bueno, aquí tienen los distintos modelos de Estado. En un extremo el Estado gendarme y el otro extremo el Estado socialista, que es el modelo del Estado liberal y el modelo del Estado socialista. Al medio tiene distintos colores de Estado: Estado subsidiario, Estado social de derecho o Estado de bienestar, en dos variantes, ¿sí? Lo interesante acá es analizar las distintas variables, las distintas características que hacen a cada uno de los estados. Ahí vamos a tratar de analizarlo. El sistema, por el sistema político, el Estado liberal tiene una predominancia de la economía privada, mientras que el Estado socialista tiene una predominancia de la economía pública. El Estado subsidiario es el que actúa en subsidio. Cuando no lo puede hacer el privado, entonces actúa el Estado. Esa es la idea del Estado subsidiario. Después, el
el Estado social de derecho, el Estado de bienestar, es un concepto también viejo, el Estado de bienestar, en el que la economía está subsidiada y tiene predominancia de economía mixta. Como ustedes ven, no hay modelos de Estado puro, porque hay estados que a lo mejor pueden subsidiar a cierto sector de la economía sí y a otro sector de la economía no. Y sin embargo, entonces eso lo haría estar en un estado de bienestar, pero sin embargo tiene una prevalencia de economía privada, lo cual la haría estar en un estado liberal. Entonces este gráfico es sumamente interesante para que vean la vinculación entre los estados, entre los modelos de Estado y las características, es decir, cómo actúan estos distintos modelos de Estados respecto de las distintas variables. Pero tenemos que reconocer, reitero, de que no existen modelos puros y que las variables tampoco actúan siempre de la misma forma en los distintos estados. Porque por definición, si las necesidades públicas son siempre cambiantes, si los recursos públicos son siempre cambiantes, si los modelos de servicios públicos son siempre cambiantes, y todas estas variables serán orientativas, pero no vale para todos los estados y todas las épocas. Bueno, quedo a disposición de los alumnos para las preguntas que quieran hacer. Sí, por el momento no hubo ninguna otra consulta además de las que le fui haciendo durante la clase. Profesor, ¿Listo? ¿Ok? Sí. le hago Sí, una escucho. consulta. Estuve Sí. viendo en la plataforma, en la sección de documentos de la cátedra, hay material que al parecer se subió en años anteriores. Yo le quería preguntar si también se lo utilizaría este año, por ejemplo. Sí, ¿Qué ¿por qué no? material? Sí, Disculpa. todo es válido. En la sección documentos de la cátedra hay varias PDFs y cosas así que me sale que Sí, fueron... siguen vigentes. Ah, bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Nos vamos. Por el chat no Profe, preguntaron nada, así que ahí está otra. profe, ver. la presentación que utilizó hoy la van a subir a la plataforma. Sí, no hay problema, sí. Sí, Gracias, profe. por nada. Si no hay más preguntas, nos vamos. Yo te voy a pasar, Rosarito, el Power para que vos lo Dale, subas. perfecto. ¿Sí? Profesor, Sí, una le consulta. hago unas aclaraciones a los chicos. Sí. En la clase del lunes con el contador Moreno se aclararon todas las dudas de la promoción, la regularidad, los parciales, todo. Pero bueno, los chicos que sí están regulares pueden promocionar la materia y sí, mañana comienzan las clases prácticas. No sé si había un chico que quería preguntar algo. No. Sí, yo, profe. ¿Quería consultar al final la contabilidad pública? ¿Al final es considerada una ciencia o es considerada una disciplina? Tengo duda en eso. Cada maestrito con su librito.
Hay autores que consideran que la contabilidad pública es una ciencia. Hay autores que consideran que la contabilidad pública es una disciplina. Depende a qué autor siga cada uno, va a decir una u otra posición. Lo importante es cómo cada uno fundamente su posición. Quien diga que es una ciencia deberá fundamentar por qué entiende que es una ciencia. Quien diga que es una disciplina deberá fundamentar por qué es una disciplina. Yo reconozco que el tema va evolucionando con los años, pero bueno, lo importante es fundamentar si es ciencia o disciplina y por qué, y cuáles son las consecuencias de considerar que la asignatura es ciencia o es disciplina. Para mí es indiferente la posición que adopte el alumno, siempre y cuando sepa defender su posición. ¿Se entendió? Sí, sí entendió y respondió por el chat. Ok. Bueno, parece que no hay más preguntas, así que ya nos vemos la clase que viene. Listo, muchas gracias, Rosario. Nos vemos, Gracias. que esté bien. Nos vemos. Gracias, gracias igualmente.